Bien, si se acuerdan, en los anteriores videos estábamos viendo que muchos de los fenómenos o problemas que ocurren en la industria o en la vida diaria me arrojan funciones, ¿sí? En este caso, fíjense, estamos haciendo el siguiente análisis. La curva roja pues es la gráfica de una función que puede ser f de x. ¿Sí? Esta curva roja pertenece a la gráfica de la función de una función que depende de x. ¿Sí? Y lo que nos interesaba ver es en qué x's estaban los máximos y los mínimos. Se dan cuenta aquí en este x0, en este x0 pues hay un máximo, en x1 hay un mínimo de la gráfica de la curva y en x2 pues hay otro máximo, ¿sí? De la gráfica de la curva. Bueno, ¿qué es lo que se pueden hacer aquí, no? En x0 y en x2 hay máximos, aquí en x0 y x2 hay máximos. En x1 hay un mínimo, ¿sí? En x0, x1 y x2 el ángulo de la recta tangente a la gráfica de la función es 0. Fíjense que en x0 acá hay una recta tangente a la gráfica, a la curva de la gráfica, que se acuesta, ¿sí? Por lo tanto su ángulo es 0. Y la tangente de ese ángulo, del ángulo A, pues es 0. Lo mismo acá en x1, esta recta azul, que es tangente a la curva, o que roza la curva, o que le da el arrimón a la curva en este punto, pues se acuesta y por lo tanto su ángulo A es 0. Y por lo tanto la tangente de A es 0. Lo mismo en x2, hay una recta tangente a la curva, o que roza la curva, o que le da el arrimón a la curva, en x2, ahí se acuesta esa curva, y el ángulo de esta curva pues es 0, y la tangente de ese ángulo 0 pues es 0. La pregunta es, bueno, pues ¿cómo le hacemos para obtener pues estas rectas, ¿no? O cómo le hago para un método para obtener esos máximos y esos mínimos. Bueno, miren, Leibniz y Newton, que fueron los primeros que hicieron un formalismo al respecto, lo hicieron de la siguiente forma. Fíjense, tenemos una gráfica, la curva roja, que es la gráfica de una función f de x. Entonces, esta de aquí, la curva roja, es la gráfica de f de x, ¿sí? Vamos a hacerlo, por ejemplo, acá, vamos a ir poniendo ejemplo, ¿sí? Supónganse que, por ejemplo, f de x sea igual a, no sé, x cuadrada más 1, ¿sí? Voy poniendo acá, ¿no? Con algo más real. Si hacen la gráfica de x cuadrada más 1, pues les va a dar algo así. Este eje de las x's y este eje de las y''s, ¿sí? X cuadrada más 1, pues si aquí está el 1, eso sería una parábola de la siguiente forma. ¿Sí? Si ustedes grafican x cuadrada más 1, les va a dar esta gráfica, ¿sí? Es decir, ustedes pueden hacer aquí x y aquí f de x igual con x cuadrada más 1, ¿sí? Le dan valores a x, por ejemplo, menos 1, 0, 1, etcétera, ¿sí? Puede haber más. Para x igual con menos 1, pues f de x es así. Dice, ponga x al cuadrado, ¿cuál x? Pues la que escogí aquí, menos 1 al cuadrado, más 1. Si meten esto a la cálculo o lo hacen mentalmente, eso les va a dar 2. Ahora vamos a agarrar x igual con 0, dice, ponga x al cuadrado, pues 0 al cuadrado más 1. Si hacen operación les queda 1. Ahora para x igual con 1, pues en lugar de esta x, ponen la x que escogieron, el valor de la x que escogieron es 1, sería 1 al cuadrado más 1, y eso les da 2, y sucesivamente, ¿sí? Si grafican estos puntos, por ejemplo aquí, ¿ven? Para x igual con menos 1, pues aquí está menos 1, ¿sí? La altura dio 2, ¿sí?
es decir, aquí, la altura f de menos 1, ¿sí? Lo puedo poner así, f de menos 1, o o le pongo su altura real, ¿no? Que dio 2. Entonces, aquí a esta altura, pues pongo un punto, ¿sí? Entonces, repito, en menos 1, la altura vale f de menos 1, o haciendo operaciones, pues da 2. En 0, bueno, pues aquí está 0, fíjense. Aquí está x igual con 0. ¿Sí? Este es x igual con menos 1, acá está x igual con 0. Para x igual con 0, la altura vale 1. Entonces, de aquí hasta acá, hasta la gráfica, ahí deben de poner un punto. ¿Sí? Y la altura, pues vale 1. ¿Cómo ponen esa altura? Bueno, lo pueden poner de dos formas, ¿sí? Pueden poner f de 0, que es el x en el que estoy evaluando la función, o el resultado es 1. ¿Sí? Ahora vamos a ver en x igual con 1, x igual con 1, a lo mejor anda por aquí, x igual con 1. ¿Sí? Hay una altura, ¿sí? Esa altura es de 2, ¿sí? Y a esa altura de 2, pues ponen un punto. Entonces esa altura la ponemos así. La pueden poner como f de 1, ¿sí? O pueden poner el resultado es 2. Y en general para cualquier x, fíjense, para cualquier x, hay una altura, y a esa altura tienen que poner un punto en la gráfica, ¿sí? Esa altura la pueden poner de dos formas, ¿sí? El resultado real, o pueden poner f de x. Como no tenemos cuánto vale exactamente x, pues nada más pongo f de x, que quiere decir la altura, ¿sí? Entonces básicamente es lo que vamos a hacer acá. Entonces, si ustedes hacen todos los x's, les van poniendo muchos puntos, uno tras otro, tras otro, tras otro. O sea, para cada x, aquí x igual, por ejemplo, acá x igual con 1.1, pues pondrían un punto acá, con 1.2 pondrían un punto acá, y así sucesivamente. Y en realidad esta gráfica es una sucesión de muchísimos puntos, de hecho es una infinidad de puntos. Sí, porque grafico cada uno de los x que están acá abajo. Bueno, ¿qué es lo que hizo Leibniz y Newton? Bueno, fue lo siguiente. Fíjense que lo que yo quiero es obtener la recta que roza la curva en un punto, ¿sí? Entonces ellos lo que hicieron fue, bueno, vamos a hacerlo por dos puntos, ¿sí? Y vamos a hacer que este punto de acá, de acá arriba, se vaya acercando al punto de acá, ¿sí? Entonces bajo esa condición, conforme este punto de acá se va acercando para acá, al primer punto, ¿sí? Entonces esta recta pues se va a ir haciendo más, se va a ir inclinando. Fíjense, lo voy a hacer acá para que lo vean, ¿sí? A ver, vamos a hacer dos, chiquito, 1, 2, vamos a borrar este, que me sirve. Sí, vamos a hacer otro. Si son la misma curva, a lo mejor no me sale igual, pero bueno, va a ser muy similar. A ver, según esto, pues da algo así. Da algo así. Y da algo así. Es la misma curva, ¿eh? A lo mejor no me salió muy igual, pero bueno. Y acá vamos a poner el X. Es el punto importante. Ahí es donde quiero obtener la recta que roza la curva. En este punto. Aquí exactamente. ¿Sí? Entonces ahora vamos a este punto de acá lo voy a hacer más cerca. Entonces lo voy a poner más acá. ¿Sí? Aquí. Fíjense que aquí la separación entre este X y este X es H. Sí, le estoy llamando H. Pudo haber sido, no sé, H igual con 1, H igual con 2, etc. Ahorita lo hago allá, en aquella gráfica. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer H más chiquito, o sea, vamos a acercar este punto más para acá. Entonces, fíjense, este H de aquí hasta acá, pues es un H más chiquito, ¿sí? Y el punto de acá,
¿quién es? Pues a este x le sumamos h. Entonces este punto de aquí sería x más h. ¿Sí? Ahí hay una altura. Esta. Y si se dan cuenta, estos dos puntos que estaban muy separados acá, acá ya están más cerca. ¿Sí? Entonces ahí grafico mi recta. ¿Sí? Vamos a hacerlo así, fíjense, con la regla. Ahí está. Esta. ¿Sí? Y esta ya se va siendo más tangente a un punto. ¿Sí? Porque ahí pasa por dos puntos, es una secante. Una recta que corta una curva en dos puntos se le llama secante, no es una tangente. Muy bien, en el siguiente lo que vamos a hacer pues es hacerlo todavía más pequeño, fíjense bien. ¿Sí? Aquí está mi x, x, el de siempre. ¿Sí? Y vamos a hacer esa h todavía más pequeñita. Entonces acá, de aquí hasta acá es mi h. ¿Sí? Entonces, este punto de acá es x más h. ¿Sí? Muy bien, y aquí, pues sobre la recta, digo sobre la curva, pues se dan cuenta estos dos puntos que acá estaban muy separados, aquí estaban menos separados y aquí están muy poco separados, ¿sí? Van a formar una recta que todavía está más cercana a ser tangente a la curva, o que roza la curva casi en un punto. Es casi, porque todavía están dos puntos. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ya casi roza la curva en un punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es pues todavía acercar más, hacer más pequeña esta h. ¿Sí? Entonces, aquí está mi x, el x de acá, el x de acá, que siempre es el mismo, es el punto que está fijo. ¿Sí? Y sobre la gráfica de la función, o sea, sobre la curva, pues ahí está ese punto. Y hacemos el h todavía más pequeñito, muy pequeñito. Ahí está. Ese pequeñito es h. Entonces ahí, más adelantito está x más h, que ya está muy juntito a esta x. Y y hay una altura a la gráfica de la función. Si se dan cuenta, estos dos puntos ya están muy, muy cerca. ¿Sí? Entonces ahí vamos a hacer nuestra recta. Fíjense bien. Aquí la vamos a hacer. ¿Listo? ¿Sí? Y se dan cuenta, ya están, esta recta casi roza a la curva en un solo punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que roce en un solo punto? Pues hacer esta h pequeñita, 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 haciéndola cada vez más pequeña, casi cero, ¿sí? Casi de tamaño cero. ¿Eso cómo lo escribimos? Bueno, pues se escribe de la siguiente manera, fíjense bien. ¿Sí? Aquí lo que tengo que hacer es h cada vez más pequeñita. H la tengo que hacer más pequeñita y más pequeñita, entonces eso se pone así. ¿Sí? H tendiendo a cero. ¿Sí? Esto de aquí me dice que h se hace cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, incluso se hace infinitamente pequeña y sigue haciéndose más pequeña. ¿Sí? Como se está haciendo muy pequeña, entonces llega un momento en que prácticamente tenemos estos dos puntos encimados y la recta pues ya es tangente a la curva. ¿Sí? Ese es el método o la idea que propusieron Leibniz y Newton. ¿Sí? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a obtener la tangente o la recta tangente? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera, fíjense. Lo voy a hacer acá en grande y acá lo vamos a ir haciendo con esta gráfica. ¿Sí? A ver, voy a borrar esto porque no me sirve.
ahí está. Ven que ya vimos qué es lo que queremos. Este de aquí también no me sirve en este momento. ¿Listo? El único que vamos a dejar es este. ¿Sí? F de 1. Igual con 2. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, fíjense que esta distancia de aquí hasta acá es h. ¿Sí? Este pedazo del eje x, porque es el eje de las x y este es el eje de las y. Este pedazo del eje de las x que tiene un tamaño h, lo puedo cortar y lo puedo poner acá arriba. Ahí está. ¿Sí? Entonces, este pedazo, ¿sí? Le saco una copia y lo pongo acá arriba. ¿Sí? ¿Cuánto mide este pedazo? Bueno, pues mide lo mismo que acá abajo, mide h. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa hacemos? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Aquí, si se dan cuenta, se formó un triángulo. Pero necesitamos saber cuánto mide este lado. Bueno, ¿cuánto mide este lado? Este lado de aquí, de este triángulo, ¿sí? Pues si se dan cuenta, es este pedazo, de aquí hasta acá, esta altura chiquita, menos esta altura grandota, ¿sí? Porque esta altura chiquita va de aquí hasta acá nada más. Y la altura grandota va desde aquí hasta acá. O sea, va del punto a la curva, al eje de las x's, y acá del punto que estamos arriba en la curva hasta el eje de las x's. Entonces, si le quito a este pedazote, este pedacito, pues me queda este pedazo, ¿sí? Es algo como lo que vamos a hacer acá, fíjense bien. Vamos a suponer que, a ver, hasta acá está x igual con 2, ¿sí? Si aquí es x igual con 2, entonces aquí es f de 2, ¿sí? Y si ponen 2 aquí, 2 al cuadrado más 1, pues les queda 5, a esa altura es 5, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo, fíjense. Este pedacito de aquí hasta acá, pues sería h, ¿sí? Ahí sí puedo saber cuánto mide h. ¿Cuánto mide h? Pues vale 1, ¿sí? Porque desde 1 hasta 2, pues ¿qué distancia hay? Pues es 1. Entonces, este pedazo del eje X que está en naranja, le saco una copia y lo subo hasta aquí. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto? Pues mide h, que es 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a sacar todavía. Fíjense. Aquí lo único que hice fue poner la h, que ahí sí lo estoy haciendo en particular para esta función con números. Pero en general, pues acá estoy haciendo el análisis en general para cualquier función f de x. Sí, que puede tomar no necesariamente la forma de una parábola, puede ser cualquier otra. Muy bien, entonces decíamos, en este triángulo que se formó aquí, voy a obtener este lado. ¿Cómo es? Pues a esta alturota le quito esta alturita, o a este pedazo le quito este pedazo y ya me queda esto. ¿Quién es? Bueno, este pedazo de aquí, voy a borrar esto, bueno, ahí lo voy a dejar. Vamos a poner en otro color, a ver, déjenme ver, vamos a poner un café. Fíjense, de aquí hasta acá, en el triángulo, ¿quién es? Pues es este pedazo que es f de x más h, pero vamos a ponerlo en su color, es f de x más h, ¿sí? A esta altura, le quito esta altura. ¿Cuánto mide esta altura? Pues f de x menos f de x. Listo. Entonces, en este triángulo, la parte de abajo mide h, que es lo mismo que acá. Y la parte de aquí, de este lado del triángulo, ¿cuánto mide? Pues la diferencia de alturas. La altura grande menos la altura pequeña, pues me da este pedazo del triángulo. Vamos a hacerlo acá. Fíjense. Aquí es este lado, es este mismo lado de aquí, ¿sí? Pero, pues aquí lo puedo hacer con números, fíjense. De aquí hasta acá me interesa saber cuánto mide este lado, ¿sí? A ver, déjenme poner bien mi llave, ahí está. Me interesa saber cuánto mide ese lado.
Bueno, ese lado, pues es la diferencia de alturas, fíjense bien. Es una altura de 5 menos una altura de 2. ¿Sí? Porque esta altura de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Pues 5. Y esta altura de aquí hasta acá, ¿cuánto mide? Pues 2. Si a 5 le quito esta altura de 2, pues me queda esta altura. ¿Sí? Entonces, esa altura de ahí va a ser 5 menos 2, que es 3. ¿Sí? Ahorita pongo el resultado. ¿Qué otra forma hay de ponerlo? Bueno, pues lo puedo poner así. Fíjense. ¿Qué altura hay de aquí hasta acá? Pues f de 2, que es 5. Pero lo voy a poner con la función f de 2. Menos esta altura de aquí, ¿quién es? F de 1. Perdón, f de 1. ¿Sí? En ambos casos, ¿qué me da? Pues en este caso me queda 3. Y en este caso, si hago operaciones, también me debe de quedar 3. Entonces, fíjense. Este lado de aquí del triángulo es la diferencia de alturas, que se puede expresar así o así, de esas dos formas. ¿Sí? Aquí, bueno, porque sé exactamente quién es la función y puedo hacer operaciones y puedo saber exactamente la altura. Y como los x sí los conozco, pues también puedo saber quién es h. Acá en general, como es una función en general, pues lo único que puedo poner son las letras. ¿Sí? Entonces, listo. Acá me falta poner mi recta tangente, vamos a ponerla. Bueno, que no es tangente, es secante. Fíjense bien, que pasa por esos dos puntos. Ahí está y ahí está. ¿Sí? Esa es la recta secante. Que en el caso general, pues sería esta también, esta recta verde. ¿Dónde está el ángulo A? Pues aquí estaría, este es el ángulo A. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que este ángulo A también es este de aquí. Este de aquí. ¿Sí? Este ángulo A es este mismo de aquí. Y este ángulo A es el mismo que está acá. ¿Sí? Si ustedes tienen dos rectas, así, y le cruzan una diagonal, ¿sí? Entonces, si este ángulo de aquí, pues es el mismo ángulo de acá, por ser alternos externos. ¿Sí? Esta recta de acá abajo, pues sería el eje de las x's. Y esta recta de acá arriba, pues sería esta recta naranja, que la puedo extender. Si se dan cuenta, o sea, la puedo hacer muy larga. También para acá. ¿Sí? Y tengo estas dos rectas paralelas, que son esta y esta. Y la diagonal, pues sería esta verde. Entonces, este ángulo A de aquí, pues es igual al ángulo A de acá. De forma similar es el mismo razonamiento para acá. Muy bien, entonces, ahora continuamos. Fíjense bien. En este triángulo, este de aquí sería el cateto adyacente. ¿Sí? Porque está a un lado del ángulo. Y este de acá, esta distancia, que es esta diferencia de altura, sería el cateto opuesto. ¿Sí? Acá en este triángulo, este de aquí, en este triángulo que se forma aquí, ¿sí? Este de aquí sería el cateto adyacente. Y esta cosa de aquí, bueno, más bien esta cosa de acá sería el cateto opuesto. O sea, tanto o que son el mismo resultado, son el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, vamos a sacar la tangente de ese ángulo A. ¿Sí? ¿De cuál ángulo A? Pues del triángulo que está aquí, que se formó acá, o en general el triángulo que se formó aquí. ¿Sí? Entonces, sacamos la tangente. Muy bien, déjenme hacer con ese color. La tangente del ángulo A, tangente del ángulo A, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Bueno, pues por receta, por fórmula, nosotros sabemos que la tangente es el cateto opuesto
sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien, vamos a hacerlo para este triángulo de acá y para este. Este triángulo es en general y este es con números. ¿Por qué? Bueno, pues porque me están dando los números y la forma de la función. Acá es en general, ¿sí? En general, fíjense que esta gráfica de aquí, esta es f de x. Una función en general, ¿sí? Bien, vamos a poner los resultados de aquel, ¿sí? Vamos a hacer este para este triángulo que está ahí, ¿sí? Muy bien, esto va a ser igual a... ¿Quién es el cateto opuesto? Bueno, pues el cateto opuesto es f de x más h menos f de x. F de x más h menos f de x. Listo. Este de acá arriba es el cateto opuesto, ¿sí? Y vamos a dividirlo entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Bueno, pues me fijo acá. El cateto adyacente es h. Listo. ¿Sí? Vamos a hacerlo de este lado para este triángulo de acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a sacar la tangente del ángulo A. Tangente del ángulo A. ¿Sí? Es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto por receta entre el cateto adyacente. Cateto adyacente, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto de aquí va a ser igual, ¿sí? ¿Quién es el cateto opuesto? Bueno, pues el cateto opuesto es este. Ya sea que lo ponga así o así, ¿sí? Es f de 2 menos f de 1 entre h. ¿Pero quién es h? Bueno, pues h es 1. ¿Se fijan? Aquí está h entre 1. Muy bien. Esto también lo puedo poner de otra forma, fíjense bien. Lo puedo poner, de hecho, de varias formas. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿De qué otra forma? Bueno, pues lo puedo poner así. ¿Qué es el cateto opuesto? Ah, pues es 5 menos 2. 5 menos 2 entre cateto adyacente. ¿Pero quién es el cateto adyacente? Pues es 1, que es h, ¿sí? Es 1. Ahí está. Entonces, si puedo poner esto como el cateto opuesto entre h, que es 1. O puedo poner ya los resultados. ¿Quién es f de 2? Pues 5. Y f de 1, pues 2. F de 2 es 5 y f de 1 es 2. Entonces, en lugar de poner f de 2, pues pongo 5. Y en lugar de poner f de 1, pues pongo 2. ¿Sí? La otra manera, pues ya pongo los resultados en general. Fíjense bien. Puedo poner cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Ah, pues el cateto opuesto es 3. 3 entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Es 1. Listo. Cuando me dan los valores, puedo ponerlo así. O sea, la tangente de A, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo puedo poner así, o así, o así. De cualquiera de las tres maneras. ¿Sí? En general, pues lo tengo que poner así. ¿Sí? Ahora fíjense, lo que voy a hacer es que este h de aquí, lo voy a hacer cada vez más pequeñito. Más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. O sea, tengo que hacer esto, hacer h tendiendo a 0. Lo mismo aquí, h aquí vale 1, luego lo tengo que hacer en h igual a 0.5, por ejemplo. Luego en h igual con 0.1, más cerquita, luego en h 0.01, luego en 0.00001 y así muy, muy, muy pegadito. O sea, h muy pequeñito. O sea, tengo que poner esto. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues fíjense bien cómo expresamos eso. Muy bien, la manera en que vamos a expresar eso es de la siguiente forma. ¿Sí? Necesitamos la tangente del ángulo A, ¿sí? Pero necesitamos el límite de la tangente de A cuando h tiende a 0.
¿sí? O sea, todo este proceso de aquí, o sea, h grande, h más pequeño, h más pequeñito, h muy pequeñito y así sucesivamente, se puede poner así, ¿sí? Todas estas gráficas, ¿sí? Se deben de poner así, ¿sí? Porque acá otra vez tendría que poner este triángulo, digo, esta h, pongo acá, acá subo esta h, ¿sí? Acá esta h muy chiquita, la subo aquí, ¿se fijan? Acá, pues tendría que poner la diferencia de alturas aquí. En este, pues sería aquí. Y en este, pues sería aquí. Entonces, se dan cuenta, los triangulitos que se van formando son cada vez más pequeñitos. De hecho, cuando h se va a 0, pues este triangulito también se hace infinitamente pequeño. Y lo mismo acá, este triángulo grande, ¿sí? Conforme h se hace más pequeñito, ¿sí? Pues este triángulo grandote se va haciendo cada vez más chiquito, 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 ¿sí? Muy bien, en este caso, pues este de aquí también mide f de x más h menos f de x, ¿sí? Muy bien, ¿quién es f de x? Pues es esta de aquí, fíjense bien. Aquí en este x, ¿qué altura hay hasta la gráfica? Pues hay f de x, ¿sí? Y en x más h, ¿qué altura hay hasta la gráfica? O sea, de aquí hasta acá, ¿qué altura hay? Pues hay f de x más h. Pues porque estoy en x más h, ¿sí? Entonces, este lado del triangulito, pues es la diferencia de alturas. La altura grande menos la altura pequeña, pues aquí está, ¿sí? Nuevamente, este de aquí es el cateto opuesto, este de acá es el cateto adyacente, ¿sí? Y acá, pues, fíjense, para este triángulo es lo mismo, ¿sí? Este lado de aquí, pues es f de x más h menos f de x, ¿sí? Lo mismo en este triángulo muy pequeñito, esta altura chiquita es f de x más h menos f de x, ¿sí? Muy bien, entonces, repito, obtener la tangente en cada uno de estos triangulitos, la tangente del ángulo A, fíjense que acá este es el ángulo A y este sería el ángulo A. Aquí este sería el ángulo A y aquí adentro del triángulo chiquito pues está el ángulo A. Aquí sería el ángulo A y adentro de este triángulo muy pequeñito pues está el ángulo A, ¿sí? Entonces en todos ellos estoy sacando la tangente del ángulo A, pero con h cada vez más pequeño. ¿Cómo lo expreso? Pues lo expreso así, ¿sí? Estoy sacando la tangente del ángulo A, pero con h cada vez más pequeño. O sea, todas estas gráficas, con las gráficas que faltan con el triangulito cada vez más pequeñito, ¿sí? Se reduce o se abrevia así, ¿sí? Es decir, eso debería ser así. Debería decir poniendo igual, igual. Aquí debería de poner el límite cuando h se va a 0. Se va a 0, perdón, tengo que empezar a lo de colores. Se va a 0. ¿De quién quiere la tangente de A? Pues es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Del cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto adyacente. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que lo único que hice fue, en lugar de, a ver, déjenme poner otro color, esta cosa de aquí, la tangente de A, pues es ¿sí? Y le saco el límite. O sea, este límite de h tendiendo a 0 quiere decir que los triangulitos se van haciendo cada vez más pequeñitos, es decir, esta distancia se va haciendo más pequeñita, ¿sí? Eso de ahí también se puede poner como
el límite, ¿sí? Cuando h se va a 0, h tiende a 0, ¿de quién? Pues de esto de acá, ¿sí? F de x más h menos f de x, menos f de x entre h. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, lo puedo poner así, lo puedo poner así, o lo puedo poner así, ¿sí? Este cateto opuesto, a ver, vamos a poner un otro color. Este cateto opuesto sobre este cateto adyacente, pues no es más que esto de aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a ese límite cómo se le llama? Bueno, pues a ese límite se le va a llamar la derivada. La derivada, ¿sí? Derivada respecto de x. Respecto de x, ¿de quién? Pues de f de x. ¿Sí? Entonces, así es como se va a calcular la derivada. Fíjense, vamos a hacerlo acá, bueno, aquí ya no lo podemos hacer porque tenemos que hacer h cada vez más pequeño. ¿Sí? Entonces, básicamente la derivada no es más que la tangente del ángulo A, de la recta que cada vez se va haciendo, va rozando la curva en un solo punto. Aquí va, está, y este es el ángulo A. Entonces, la tangente del ángulo A en el límite no es más que la derivada. ¿Sí? Entonces, de aquí en adelante lo vamos a tomar así. La derivada de la función no es más que el límite de la tangente del ángulo A. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula así. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante. Así se calcula la derivada. ¿Sí? Muy bien. Ahora fíjense bien. ¿Por qué se le dio este nombre? Bueno, se le dio ese nombre por lo siguiente. Y es en una forma muy intuitiva, muy gráfica, ¿sí? Miren, vamos a hacerlo así. Es el eje de las X's y es el eje de las Y'S, que es las F de X también, las F's, ¿sí? Entonces, si aquí está mi gráfica, la que tenía acá abajo, está, ¿sí? Entonces, la recta que es tangente a la curva, déjenme agarrar mi regla, un reguero. Está en este punto y este punto. Sí, se forma el triangulito siguiente. De aquí hasta acá y de aquí hasta acá. ¿Sí? Vamos a suponer que este triangulito ya es muy pequeñito, es este de acá. ¿Sí? Nada más que yo lo amplié. ¿Sí? Entonces, fíjense que este de acá abajo es paralelo al eje de las X. Entonces este de aquí es un cachito, lo puedo poner acá abajo, como este. ¿Sí? Este de aquí es un cachito de infinitamente pequeño de X. Entonces lo puedo poner así, un dx. Repito, esta es una forma muy gráfica, muy intuitiva de ver qué significa esto. ¿Sí? En la realidad no pasa eso, en la realidad hay que calcular el límite, luego vamos a ver cómo se hace. Entonces, en este triangulito esto mide dx, que acá en este triangulito, que ya está muy pequeñito, pues debería de ponerle dx abajo, ¿sí? Y este lado del triángulo,
que es paralelo al eje de las hélices, ¿sí? Es el eje de las hélices. Entonces, si lo paso de aquí para acá, pues lo van a ver ahí. Este pedazo es este, ¿sí? Entonces, este es un pedazo muy pequeñito, ya en el límite cuando h se va a 0. Es un pedacito infinitamente pequeño del eje de las hélices. ¿Cómo se escribe eso? Pues se escribe así, ¿sí? Que repito, en forma muy intuitiva, esto quiere decir que es un pedazo infinitamente pequeño de x, infinitamente pequeño, y este de acá es un pedazo infinitamente pequeño, ¿sí? De las hélices, ¿sí? Entonces esto de aquí debería ponerlo así. Que algunos también lo ponen como es el eje de las y, es un pedacito infinitamente pequeño de y, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense bien. Repito, este lado de aquí es paralelo al eje X, que es este de acá, pero es infinitamente pequeño. ¿Cómo lo pongo? Pues lo pongo así, una diferencial de X. Y este lado del triángulo es paralelo al eje de las f de X o Y, ¿sí? Y es infinitamente pequeño. ¿Cómo lo pongo? Pues lo pongo así, ¿sí? Algunos al eje de las f le llaman el eje de las y, entonces sería un cachito infinitamente pequeño de y, ¿sí? Y nuevamente, aquí la tangente del ángulo A, es donde dejé mi color café, se cayó, mi color café. A ver, vamos a borrar ya esto, bueno, no borrar esto de aquí, ¿sí? Para este triángulo, la tangente del ángulo A, si no se les olvide que esto ya es en el límite cuando h se fue a 0, es decir, estos dos puntos están increíblemente cerquitas, ¿sí? Es este triangulito y todavía más pequeño, nada más que yo lo amplié para ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Entonces la tangente de A es el cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es este, en este triángulo. Por cierto, este es el ángulo A y acá está el ángulo A, que es el ángulo A que puse dentro de ese triángulo muy pequeñito. Entonces la tangente del ángulo A, este también es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Cateto adyacente. No se les olvide que si tienen un triángulo rectángulo, es decir, aquí mide 90 grados, pero es un ángulo recto, ¿sí? Y este es el ángulo A, entonces el lado opuesto al ángulo, sería, el lado opuesto, este es el lado que está opuesto al ángulo, se llama el cateto opuesto. Sí, y el lado que adyace al ángulo o que está cerca del ángulo se llama cateto adyacente. Sí, y el lado más largo del triángulo pues es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, aquí es el cateto opuesto, que es este, y es el cateto adyacente, que es este. Entonces, dice, ¿quién es el cateto opuesto? Pues de un cachito infinitamente pequeño del eje de las hélices. Perdón, déjenme ponerlo bien, porque si no nos vamos a equivocar. Sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a raya. ¿Quién es el cateto opuesto? Pues un cachito infinitamente pequeño de las hélices, que se pone así, entre el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues un cachito infinitamente pequeño de x, ¿sí? Entonces, esto ya es en el límite, ¿eh? O sea, ya no le estoy poniendo aquí límite, porque se supone que este triángulo es infinitamente pequeño, ¿sí? O sea, este punto prácticamente ya está encima de este otro. Entonces, en una forma muy gráfica, muy intuitiva, la derivada de una función es la tangente de la recta que roza la curva en un punto, ¿sí? Entonces, fíjense bien, vamos a borrar, ¿de qué lado borramos? Déjenme ver. Creo que, bueno, vamos a borrar estas.
Vamos a poner finalmente nuestra gráfica. ¿Sí? Este es el eje de las X's. Este es el eje de las Y'S. Bueno, el eje de las F's. De las F de X's. Que algunos también le llaman las Y'S. ¿Sí? Y si yo tengo la gráfica de la función, que va así, entonces, si yo tengo un solo X, no tengo dos puntos, sino nada más un X, aquí un X, entonces, esta altura de aquí es f de X, ¿sí? Y en este punto de la gráfica, exactamente en este punto de la gráfica, ¿sí?, hay una recta que es tangente a ese punto. Está bien, ¿sí? ¿Sí? Esa recta rosa a la gráfica, a la curva de la gráfica en ese punto. Aquí está el ángulo A, ¿sí? Y entonces yo tengo que la tangente de ese ángulo A no va a ser otra cosa más que la derivada. ¿Sí? ¿La derivada de quién? Pues la derivada de f de x respecto de x. Es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Esto se pone ya cuando tenemos la recta tangente a la curva en un solo punto. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo se calcula esto en un solo punto? Así, con este límite. Muy bien, en el siguiente video vamos a hacer ejemplos de aplicaciones para calcular este límite y obtener derivadas, o sea, tangentes del ángulo A de la recta que roza la curva en un solo punto. Nada más. Se hace así. ¿Sí?